¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mutual al Día. Vamos a hablar hoy del servicio de área protegida que brinda la Mutual BGB a establecimientos comerciales de distinto índole, restaurantes, hoteles, estudios profesionales. Pero no vamos a hablar desde la teoría, sino desde la práctica, con un ejemplo concreto. Bueno, estamos aquí en la sede de la HAB, estamos con la presidenta Lynn Retore y también estamos con un cabañero, también es consejero de la cooperativa, Tomás Manabella. Puntualmente vamos a hablar del área protegida y de la importancia en el sector. Vamos a empezar con un caso concreto que ha experimentado Tomás en su establecimiento. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Karina. La realidad es que esto ocurrió hace un año atrás. Y bueno, me hizo recordar que este pasajero no volvió, pero no volvió este año, era recurrente, supongo por la mala experiencia, pero el tema fue algo realmente muy raro, muy infrecuente, pero cuando ocurre, ocurre. En mi caso fue la primera vez y me alegro mucho de estar dentro del área protegida desde hace 20 años, porque esta persona tuvo un tema de obstrucción por un pedazo de carne un poco grande y no tuvo, no reaccionó al tratamiento que le hizo uno de los pasajeros que se suponía que podía resolver el problema, expulsar eso. Al mismo tiempo yo estaba llamando a área protegida. En no más de 10 minutos tuvimos una ambulancia con una persona con todo el equipamiento y una enfermera, trataron de hacer la reanimación, la expulsión, no dio resultado, la pusieron en una camilla con oxígeno y la llevaron en forma urgente al hospital. Por suerte, en el hospital con algunos otros elementos pudieron resolver eso sin una traqueotomía, así que esta persona, bueno, fue recontra agradecida porque le salvaron la vida, realmente. Y eso uno lo valoriza cuando ocurre. Y acá estoy dando el testimonio que en nuestro caso ocurrió. Y la persona, bueno, se salvó por el servicio, si no, difícilmente, porque entre que la lleva alguien en el auto, no sabe dónde está el hospital, toda esa temática, además fue trasladada con oxígeno. Tomás, ¿usted recomienda a sus padres? Sin lugar a duda, no, me alegro de haber tenido. Es una desgracia, con suerte, y me alegro de haber tenido la intuición de tener esto desde el comienzo. O sea, nunca tuve que utilizarlo más allá del servicio médico de alguna afección, una angina, una fiebre, que han venido también muy rápidamente, pero esto fue muy serio. Podía haber derivado en un problema serio. Vamos a salir en el noticiero. Por suerte terminó ahí como los seguros, ¿no? Que uno sí, exactamente. Los paga y en el momento que se necesita realmente ahí valora. Uno lo agradece, sí, realmente. Bueno, sí. Y aprovechamos para hablar más en general de este servicio, Aline, porque es importante, valoriza la propuesta y la prestigia. Sí, totalmente. A ver, nosotros desde la asociación, desde AHAB, siempre recomendamos que tenemos que apuntar a la calidad del servicio y dentro de esta calidad es también la seguridad que podemos brindar a los pasajeros y la seguridad que damos a los empresarios de su establecimiento, porque obviamente hay una inversión detrás y eso también hay que resguardar todo, el capital humano, hay muchísimos aspectos que hay que valorar. Entonces, obviamente dentro de este contexto, el tener un servicio asistencial como lo brinda la Mutual, con una capacidad de respuesta, de profesionalismo que es inmediata, como lo atestigua el testimonio de Tomás con esa experiencia, es fundamental. Obviamente uno tiene como un seguro o un servicio asistencial y espera nunca tener que usarlo, pero es fundamental tenerlo y eso siempre nosotros lo recomendamos porque funciona y que sean pocos accidentes,
incidentes puntuales como una gripe o a lo mejor una infección, de lo que sea, o algo mucho más grave, nos da seguridad a nosotros como empresarios, pero también la seguridad de que un pasajero, un turista que viene a turistear, a vacacionar a Villa Gemegrano, va a tener una capacidad de contención. Y eso no es menor a la hora de elegir también un establecimiento, un destino. Así que bueno, nosotros siempre, bueno, con la Mutual tenemos nosotros, los socios de AHAB de facto son socios de la Mutual, al cual después pueden acceder a todos sus servicios, y además siempre trabajamos de manera conjunta para dar ideas y de hecho se concretizó ya desde el año pasado otro tipo de servicio que dan del estilo de preocupacional, cuando uno tiene que contratar gente, o también un servicio médico de contraprestación cuando hay un ausentismo, para validar y ayudar a acompañar. Entonces, todos son servicios que como cabezas de establecimiento nos da mayor respaldo para ser más responsable de cara a nuestros turistas, pero también de cara al personal del establecimiento. Entonces, cuanto más seguridad, mejor servicio vamos a brindar. Se sugiere entonces al sector adherirse. Totalmente, es como casi yo diría, es algo que no debería ni pensarse ni negociarse. Es algo que realmente brinda seguridad y funciona, porque realmente lo hemos probado en casos más graves. También en mi propio establecimiento nos ha ocurrido, nos ha llamado y el nivel de respuesta es muy rápida y el de servicio de contención al turista sí que es efectivo, así que obviamente sí que lo recomendamos y invitamos a los que no tuvieran un servicio de asistencia o de área protegida que se sumen a ese servicio. Muchísimas gracias, muy amable. Coxman, kinesiología y fisioterapia, gimnasia para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales. Julita Moreno y Cristina de la Tzitza, kinesiología y drenaje linfático manual. Plantillas Moplex, baropodometría estática, Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Mariano Pomba, Traumatología. César Heberstreit, Flebología Estética y Tratamiento de Varices sin cirugía. Osvaldo Urric, Psicología especialista en violencia familiar y de género. Carolina Frascaroli, Podología, niños, ancianos, pie diabético. Coxman, kinesiología y fisioterapia. Doctor Casis, de los servicios asistenciales de la Mutual BGB, queremos pedirle que nos brinde unas recomendaciones para disfrutar del verano, pero sin tener inconvenientes con la salud. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿cómo viene este verano? Hay muchas consultas. ¿Qué recomendaciones le brindaría a la gente? Hay consultas, las recomendaciones son evitar los excesos de calor, tener un horario determinado. Generalmente se suele tomar sol después de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No es recomendable ese horario. Se recomienda antes de las 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde, porque los rayos son muy fuertes y eso atañe a la piel y envejece la piel. Es importante que una persona se hidrate, se cubra el cuerpo con ropas claras y ponerse protectores solares. ¿Qué puede pasar, doctor, si no tenemos estos cuidados? Pueden pasar dos cosas importantes. Uno, que la persona tenga una insolación o un golpe de calor. Insolación es cuando la persona está permanentemente debajo del sol y puede tener una convulsión, puede tener un desvarío, puede deshidratarse. En cambio, el golpe de calor puede estar en la sombra y en el mismo lugar, por más que esté en la sombra, recibir el calor permanentemente y la persona puede desencadenar con fiebre, puede desencadenar con una convulsión muy raro, pero se puede dar, puede desencadenar con un malestar general, disvariar o deshidratarse. Y eso a la larga lleva al envejecimiento de la piel. Por eso se aconseja el uso de protectores solares. Y es de importancia, al usar los protectores solares, ver si es para niño, para adulto mayor. Y los dos puntos importantes son que el niño, si está en el sol, se cubra y se hidrate, y si el adulto mayor también.
Justamente mayor prevención y precaución en esos grupos etarios, en esos los grupos niños etarios, y en los niños y en las personas mayores. Sí, se recomienda que se hidraten bien. Las otras edades medias también, y se cuiden, y en la medida de lo posible estar en la sombra y no excederse con el sol. Siempre prevención, porque por ahí uno va a tomar sol y el hecho de tomar sol está horas y horas y no se hidrata y no sale de su lugar, bueno, lleva a que tenga una insolación. ¿Se han incrementado las consultas? ¿Se incrementan generalmente en verano? Sí, generalmente se incrementan y viene gente, generalmente son los turistas, las personas que andan de viaje, que quieren disfrutar el lugar y se exceden en la toma de sol o se sientan en esas piedras calientes, no salen de ahí, se broncean y a veces hacen eritema. O el cuerpo de la persona, como se dice normalmente, queda dorado, tostado, que eso le agrada, pero son signos de quemadura. ¿Han recibido consultas de este tipo? Se recibe permanentemente consulta, tanto en domicilio como uno va a la calle y la persona se desvanece al estar comiendo, le pregunta a uno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué te vino esto? Y estuve muchas horas en el sol y no me sentí bien y se desencadenó, pero bueno, uno la contiene, le ayude y use ese momento para explicarle los síntomas que le pueden aparecer. ¿Siempre se recomienda hidratarse con agua o con alguna otra bebida? Agua y otras bebidas que tengan minerales. Se recomienda eso y siempre la cantidad, 2 litros, 1,5 litros diario. Más allá que no coma, el agua es lo elemental. Porque el agua aporta sodio, cloro, potasio y magnesio. Y eso mantiene el medio interno en la persona, el equilibrio del medio interno. Como hábito, el agua, ¿no? En lo cotidiano. Agua, lo que debe ser. Eso ayuda a tener una buena diuresis y a mantener todo su sistema normal. Tomar estas bebidas como gaseosas suelen ser hasta contraproducentes. Y sí, no siempre, pero se aconseja más agua que gaseosas. O evitar bebidas alcohólicas. Por ahí uno dice, y sí, tomo cerveza, pero la cerveza no calma la sed. El cuerpo le pide más, pero no le calma como el agua. Y eso uno se debe dar cuenta de ese detalle y está en el conocimiento de su persona. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Muy agradecido. Cooperativa de Aguas Vejeve. Desde 1968 ofreciendo servicios de calidad. Internet, agua corriente, cloacas, telefonía. Para tu comodidad podés pagar de forma digital todos los servicios ingresando a nuestra web. Visualiza tus facturas, abonalas a través de Pago Mis Cuentas, Redlink, transferencia bancaria o débito automático. Nuestro número para consultas es 3546 46 1235. Cooperativa de Aguas Vejeve. Más de 55 años ofreciendo servicios a la comunidad. De esta forma seguimos con más Mutual al Día. Doctor, ¿cómo viene el trabajo en los servicios asistenciales con la demanda incrementada por el verano? Bueno, como vos sabés, Karina, nosotros vivimos en una zona netamente turística, o sea, obviamente en las temporadas altas, que comienzan a mediados de diciembre, pero lo fuerte es enero, febrero y hasta mediados de marzo. La cantidad de público dentro de Calamuchita se incrementa significativamente y esto, por supuesto, produce, por un lado, mayor número de accidentes, que no debería ser así, pero lamentablemente es así, y por otro lado también la mayor cantidad de personas en los centros turísticos, ya sean hoteles, cabañas, etcétera, obviamente también tienen sus problemas de salud y solicitan los controles de médico a domicilio o en casos más graves, obviamente, la presencia de la ambulancia en forma directa. Sí, ya hemos visto, lamentablemente, esto que mencionaba, cómo se incrementan los siniestros viales en toda la zona y siempre aquí, cuando ocurren en la jurisdicción, está la ambulancia de la Mutual VGB trabajando. Exactamente. Nosotros nos encargamos tanto de cubrir los accidentes de ruta dentro de nuestra jurisdicción, como así también, por supuesto, lo que pueda suceder dentro del pueblo o inclusive en la zona de Reartes. A veces solicitan también nuestra presencia cuando ellos tienen ocupada su ambulancia o cuando el asunto requiere la presencia de más de un vehículo. ¿Cómo es la mecánica en general en casos de siniestros viales? ¿Quiénes son los que le dan aviso
al servicio asistencial para que acuda? Bueno, en general las víctimas o los que presencian un accidente se comunican en general con la policía o con bomberos más que con nosotros, porque obviamente al ser turistas no conocen los números de referencia y inmediatamente bomberos o la policía nos avisa de lo sucedido y ahí nos hacemos presentes nosotros. Cuando el accidente tiene cierta magnitud, por supuesto, requerimos la presencia de bomberos en primera instancia para asegurar el perímetro y verificar que no haya riesgos también para el equipo de salud. O sea, una de las premisas fundamentales es que los rescatistas no se transformen en víctimas, porque si no, no solamente no colaboramos, sino que empeoramos la situación. ¿Cada ambulancia siempre sale con 3 personas? La ambulancia de emergencia siempre sale con 3 personas, médico, enfermero o paramédico y el chofer. Los 3, digamos, son un equipo. El chofer no solo es el que conduce el vehículo, también allí aporta en el lugar. Sí, los choferes en general, nuestros choferes son son en su mayoría bomberos también y por supuesto están acostumbrados a manejar el tema de emergencias también y son colaboradores permanentes en cuanto a la situación. Pero como vuelvo a repetir, en accidentes que tienen cierta significación ya aparecen directamente del cuartel de bomberos y los chicos que, por suerte, nuestros bomberos acá de Villa General Belgrano tienen un grupo de emergentólogos que también manejan muy bien todas las situaciones en cuanto a lo que es inmovilización del paciente, rescate vehicular y todas estas cuestiones. Doctor, ¿hasta el momento ha habido alguna salida en circuitos turísticos, en balnearios o todavía no? Sí, o sea, nosotros cubrimos, por ejemplo, el Arca de Noé, cubrimos también Cuaras, que son lugares de mucha concurrencia y generalmente hay algún tipo de traumatismos, alguna situación que requiere de la presencia. A veces son lesiones menores, se tratan en el lugar y nada más. Se hace una revisación para descartar alguna patología que pueda requerir un estudio complementario y si no, ante la duda siempre se traslada al paciente al hospital regional para que se hagan los estudios correspondientes o se termine de resolver el caso. ¿También acuden si hay alguna situación que se pueda dar en algún río, algún balneario? Sí, por supuesto, cualquier situación, como te decía recién, los complejos turísticos en su mayoría tienen piletas, puede haber situaciones de caídas, de golpes, de distintos tipos de traumatismos, a veces alguna lesión cortante, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, nos hacemos presentes, se hace la atención primaria, en el caso de ser necesario se hace la derivación al hospital y si no, obviamente, se resuelve el problema en el lugar. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. La salud es clave en un destino turístico bien posicionado. Por eso la Mutual BGB ofrece el servicio de área protegida, con cobertura ante urgencias y emergencias, las 24 horas, los 365 días del año. Con un bajo costo agregás un gran valor a tu emprendimiento comercial. Sumate, protege a tus clientes y cuida a quienes nos visitan para que te sigan eligiendo. Estamos en Los Cerezos 34, Villa General Belgrano. Podés visitarnos o llamarnos al 35 46 407 721. Mutual BGB, cerca tuyo, siempre. Droguería Betel, una empresa familiar con más de 25 años de trayectoria, radicada en Villa María. Venta a farmacias, clínicas, hospitales e instituciones. Distribución en todo Calamuchita y en cada rincón de Córdoba. Por consultas, llamar al 353-453-7345. WhatsApp 0353 44 40 810. O bien en el Instagram, Droguería Betel. Cuando busques tu lugar, cuando concretes tus sueños y cuando quieras cambiarlos, contá con nosotros. Comprar y vender tu inmueble es la decisión más importante. Estamos para asesorarte. Praedia, brokers inmobiliarios. 17 años de experiencia profesional y trayectoria en el Valle. Nuestro compromiso es brindarte el mejor asesoramiento. Leonardo Frankenberg, corredor público inmobiliario. Matrícula profesional CPI 2656. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos hoy. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 a través de la pantalla del Sauce TV. Puedes seguirnos en redes sociales, también suscribirse a nuestro canal de YouTube y también consultar información y pagar servicios en nuestra página web. Que tengan muy buena jornada. Nos reencontramos el próximo martes.